Bueno, primeramente muy buenas tardes. Yo voy a presentar la evolución en el análisis de prueba de pozos, que va desde un inicio de usar líneas rectas a lo más reciente en el siglo XXI, que es la desconvolución. Muy bien, acá presento el índice, los subíndices que voy a ir presentando a medida que avanzamos con la presentación. Hablando un poco sobre la historia y haciendo una introducción, el análisis de prueba de pozos se ha utilizado durante muchos años para evaluar las condiciones de los pozos y obtener los parámetros del yacimiento. El análisis de prueba de pozos se ha convertido en una herramienta muy poderosa para la caracterización de yacimientos. La historia del análisis de pozos empieza en los años 1935 y provenía de la aplicación en la hidrología, que incluía análisis de líneas rectas semilogarítmicas y curvas tipo en 1946. Estos dos métodos se hacían de forma manual. A finales de los años 70, la mayoría de los nuevos desarrollos provienen de empresas de servicio, lo cual se desarrolla una metodología integrada del análisis de prueba de pozos. El poder del análisis de prueba de pozos se ha ampliado aún más eficientemente con la introducción de un algoritmo efectivo para la desconvolución por parte de Shorter en 2001. Como vemos acá, la desconvolución convierte los datos de presión de tasa variable en una reducción única o un drawdown de tasa constante con una duración igual a la duración de la prueba. La metodología básicamente consta en poder generar una identificación y una interpretación para el método más eficiente en análisis de prueba de pozo. Greengarten dio el enfoque general y sistemático para el análisis de prueba de pozo. Existen tres tipos de problemas: el problema directo, inverso y la desconvolución. El problema directo es cuando nosotros tenemos señales de entrada, tenemos el operador que es S, y tenemos una señal de salida llamada O. Y el problema inverso consiste en tener señales de entrada y señales de salida, pero no conocemos el sistema. Y que este problema inverso lo que hace es resolver una identificación de un modelo de interpretación, ya que presenta soluciones no únicas. La desconvolución, como bien dijimos, está involucrada cuando se convierte una respuesta de presión de descenso de tasa variable en una tasa constante. Esto es haciendo la analogía que nosotros tenemos el sistema, ¿sí? Vamos a tener un modelo de interpretación y tenemos las señales de salida. Esta señal de salida podría ser o podría estar dada por la diferencia de presión que existe en un drawdown, por ejemplo, desde la presión inicial a la cual se empieza a producir a caudal constante y hasta el punto en el cual se cierra el pozo, ¿no? Bien, los procesos de análisis de prueba de pozo, como bien dijimos, tenemos la identificación, la interpretación y la verificación del modelo de interpretación. Lo que básicamente se hace acá es, en la identificación, lo que hacemos es tratar de reducir la unicidad de una solución utilizando la mayor cantidad de información, ¿no? Por ejemplo, podemos registrar o obtener datos de presión y caudal eh, de un espectro más amplio de ensayo. Y dentro de la interpretación lo que se hace son los cálculos para el modelo. Y al final se hace una verificación de este modelo que debe complacer o debe satisfacer el modelo que va a representar una única solución válida al problema. Pero voy a hacer un repaso por los comportamientos básicos del yacimiento, hablando del fluido en sí, el comportamiento del fluido, que básicamente son dos: homogéneo y heterogéneo. Cuando hablamos en el comportamiento homogéneo, podemos mencionar que lo que significa es que las variaciones de la movilidad y la capacidad de almacenamiento son demasiado pequeños para
ser vistos en los datos de prueba de pozo. Como podemos ver en la imagen, tenemos una sola señal, ¿no? En cambio, en el comportamiento heterogéneo estamos hablando de más de una de. Significa que dos o más movilidades y una capacidad de almacenamiento están interactuando entre ellos. Como por ejemplo la doble porosidad, que lo que hace es que tenemos un conjunto de dos capas que tienen idéntica porosidad, pero una tiene mayor permeabilidad que la otra. Entonces lo que hace es que la capa 2 actúa como recargo para la capa 1 para que ésta produzca. Lo que estamos buscando es un modelo de interpretación de prueba de pozo, ¿sí? lo que nos va, lo que nos va a llevar a un modelo de interpretación de prueba de pozo que debe incluir los efectos del límite exterior del yacimiento y cercanos al pozo que sean aplicables, al igual que en los comportamientos básicos de los fluidos. Por ejemplo, para tiempos tempranos podemos ver el almacenamiento, ¿sí? El daño, las fracturas. Para tiempos intermedios podemos evaluar los regímenes de flujo, ¿sí? Y podemos analizar también para presiones prescriptas como casquetes de gas o acuífero activo, que lo que hace esto es mantener la presión constante. El modelo de interpretación completo se puede ver en este diagrama de flujo que nos muestra básicamente eh, sectores donde se va evaluando la identificación y que luego de cumplir con todos estos requisitos pasa a un estado de verificación, ¿no? Acá un poquito hablando de la evolución de los métodos, vemos que los métodos fueron cambiando al pasar de los años. En los años 50 estamos hablando de líneas rectas y ya en el siglo XX, XXI, la desconvolución. Cada uno tiene, por supuesto, el carácter de identificación y verificación de los datos. Este avance en la tecnología va a venir muy de la mano de cómo mejoremos la identificación y la verificación de los datos. El análisis de líneas rectas son técnicas de análisis que se basan en la existencia de la línea recta en un gráfico de la respuesta de la presión frente a una función del tiempo que transcurre. Los parámetros del pozo y del yacimiento, ¿sí?, son obtenidos de la pendiente de estas rectas. Vemos acá estos típicos gráficos de manual, ¿sí?, que por ejemplo para el almacenamiento vemos que la variación de presión es proporcional al cambio del tiempo, ¿sí? Esto que nos dice que bueno, esta recta tiene pendiente 1. Y así podríamos ir analizando con estas rectas. Por ejemplo, nos habla de una fractura muy buena, con buena permeabilidad, y acá una fractura de muy mala permeabilidad. Como podemos ver, este gráfico se nos hace conocido, que bueno, es para el caso de flujo radial. El análisis de presión log-log nace, ¿sí?, por un intento de superar las limitaciones de los métodos de análisis basados en las líneas rectas. El análisis de presión en gráficos log-log es muy potente en comparación con los métodos de línea recta. Luego están los análisis derivados logarítmicos, ¿no?, que lo que hace, bueno, es aplicarle el logaritmo a la variación del tiempo, ¿sí?, y lo que se hace es hacer el diferencial de presión dividido el diferencial de logaritmo del tiempo. Esto se introdujo o se sugirió como alternativa para los análisis de línea recta para las pruebas de interferencia, pruebas en pozos fracturados y pruebas en yacimientos delimitados por dos fallas paralelas a fin de obtener más datos de presión para poder interpretar. Lo que hace es la desconvolución transforma los datos de presión de tasa variable a tasa constante con una duración igual a la duración total de la prueba y produce directamente la derivada de presión normalizada a una tasa única.
Por otro lado, proporciona el comportamiento completo con solo las primeras 5 semanas de datos, que esto se refleja en un ahorro significativo de los costos. En el caso práctico, bueno, vemos la contribución de la desconvolución a la identificación de un modelo de interpretación, la cual, bueno, se hizo una prueba extendida de 10 meses y medio, ¿sí? Lo cual nos ayuda a identificar el modelo, ¿no? Vemos acá a continuación, se trazó las gráficas, una gráfica logarítmica. Podemos ver acá la derivada de la desconvolución, la derivada de la presión, ¿sí? Que bueno, si trazamos la horizontal vemos que es un flujo eh, para las condiciones de flujo radial, y vemos que la derivada de la desconvolución nos muestra que es un reservorio o un yacimiento homogéneo. Pero si aplicamos el algoritmo, ¿sí?, vemos que la curva como que desciende. Podemos observar que esto nos da un cambio en la movilidad del fluido. Entonces, como consecuencia, vamos a obtener este gráfico, que lo que nos decía, bueno, en primera instancia, que si bien teníamos un reservorio homogéneo por la derivada, vemos que realmente teníamos condensado, ¿no? Esto básicamente es la aplicación que pude entender del paper, ¿sí? Bueno, un poco de las conclusiones, que bueno, el análisis de pruebas de pozos, bueno, ha recorrido un largo camino de la década de los 50, ¿sí? Bueno, como lo expliqué anteriormente, empezando por líneas rectas y bueno, que eran poco confiables en su inicio, en su, y en su evolución también. Ahora contamos con una metodología que brinda repetibilidad y técnicas con derivadas y desconvolución que permiten un alto nivel de confianza en los resultados de interpretación. Esto quiere decir que bueno, en este último tiempo eh, mucho, agarró mucho protagonismo lo que vienen a ser las técnicas de desconvolución o las derivadas, ¿no? Y también podemos recalcar la importancia del análisis de prueba de pozo en la caracterización de los yacimientos. Gracias.